del CIEN ADEX y además ha ocupado el puesto y el cargo de ministro de Comercio Exterior y Turismo. Señor Vázquez, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, Valeria. Un gusto conversar contigo esta tarde. Un gusto tenerlo por acá, señor Vázquez. A ver, en principio, esta crisis, esta tensión en Ecuador va a tener un impacto en la economía peruana. ¿Es un impacto minúsculo? ¿Es un impacto, digamos, potente? ¿Cómo analizamos esta situación? Primero hay que lamentar que, digamos, no hayan podido el diálogo superponerse sobre estas diferencias en Ecuador, situación parecida a la que hemos vivido y todavía vivimos en el Perú. Lamentablemente, América Latina está adoleciendo de esto. Ajá. Y respecto a la relación con Ecuador, es una relación muy importante por muchos, digamos, cosas concretas que seguro vamos a conversar muy breve. Pero aquí hay que ver escenarios, ¿no? En el muy corto plazo no vamos a sentir un impacto, porque como comprenderán, las relaciones comerciales son relaciones que se realizan con bastante anticipación. Es decir, lo que está ingresando el día de hoy a Ecuador es algo que se ha negociado hace 3, 6, 9 meses atrás, Ajá. ¿no? Digamos, entonces, en el muy corto plazo los envíos van a seguir fluyendo, porque esta circunstancia que se ha generado en Ecuador no determina en ningún caso una afectación a la relación comercial, porque esta relación está cubierta por el acuerdo de la Comunidad Andina, de la cual tanto Ecuador y Perú somos parte. En la Comunidad Andina hemos comprometido la eliminación de aranceles y de otros obstáculos al comercio bilateral, y esas son las reglas de juego entre los dos países. En ese sentido, estas reglas de juego se mantienen y por ende no debería existir en ningún caso ninguna afectación en las aduanas ecuatorianas respecto del normal flujo de comercio con el mundo y en particular con el Perú debido a este acuerdo. Así que en el muy corto plazo no va a haber digamos, un efecto por la parte comercial. Ajá. Pero ahí viene el otro escenario, ¿no, Valeria? Sí, de repente tienes alguna Sí, sí. consulta acá. Cuando usted dice que no vamos a encontrar y ver, digamos, efectos en el corto plazo, ¿en cuántos meses se refiere usted? ¿6 meses, 5 meses, medio año? ¿Cuánto tiempo es esto? Justo qué bueno porque me iba a referir a ese segundo escenario, ¿no? Estamos hablando que en los próximos 3 meses más o menos no debería de tener un efecto. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Recuerden que el presidente Lasso va a tener que convocar elecciones en 6 meses Claro. y luego va a abrirse un escenario político electoral en el Ecuador, en donde las fuerzas que han estado en contra de su gobierno, que han ganado fuerza, van a manifestarse a través de candidaturas, al igual seguramente que quienes están más orientados con las ideas del presidente Lasso, que inicialmente en campaña era un presidente que se mostraba pro mercado, pro inversión extranjera, abriendo el Ecuador al mundo, relacionándolo. Acababan de terminar una negociación de un TLC con China, por ejemplo. Ajá. Entonces, por eso es que menciono, conforme vayamos observando qué ocurre en el escenario político ecuatoriano, y dependiendo, sí, vemos que los liderazgos que empiezan a marcar la agenda son liderazgos nuevamente que los llevan a lo que, digamos, son las corrientes que existen en Venezuela, en Colombia, en México en estos momentos, seguro que eso sí va a generar un nivel de nerviosismo mayúsculo y eso podría generar una, digamos, desaceleración de la economía ecuatoriana, por ende desacelerarse las decisiones de inversión y de consumo. Y si se desaceleran las decisiones de consumo, el consumo se baja no solo para los productos ecuatorianos, sino para los productos que importan del mundo, incluyendo para el Perú, y ahí sí se podría ver un efecto más asociado a una reducción de la demanda por una posible inestabilidad político-económica en Ecuador debido a este escenario, ¿no? Entonces, Ajá. por eso es que mencionaba que en el muy corto plazo no, pero hay que observar lo que pasa en los siguientes meses y cuáles son los liderazgos que puedan ir marcando la agenda y con eso podría generarse un escenario de inestabilidad mayor. Y ahí me quiero detener, señor Vázquez, porque entonces, con toda esta explicación que usted nos ha dado un poco para aterrizar también el contexto en Ecuador y lo que podría venir en unos 6 meses, donde vamos a conocer el perfil ya de cada candidato y probablemente vamos a conocer cuáles son los propósitos o los planes en materia económica de cada perfil, de cada partido que ocurre en Ecuador. Pero muy aparte de eso, señor Vázquez, ¿cuánto peso tiene Ecuador en materia comercial para el Perú
como país, pero además también quiero ver la macrorregión norte, o sea, todas las regiones del norte del país, Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad. Sé que de repente hay muchos productos, por ejemplo, en calzado, en La Libertad, en el Porvenir, del distrito del Porvenir, que va a Ecuador. El pollo, los langostinos también. Entonces, ¿cuál es el peso y el protagonismo que tiene Ecuador para la economía nacional? Sí, es muy interesante. Miren, el año 2022, las exportaciones peruanas al Ecuador totalizaron 1.305 millones de dólares. Esto representó el 2,1% de todo lo que Perú le exportó al mundo y significó un crecimiento de 40% de nuestras exportaciones a Ecuador. Es que hay que tomar en consideración algo. Después digamos, de haber cerrado la frontera y firmar la paz con Ecuador, el comercio bilateral ha crecido de una manera muy importante entre ambos países y sobre todo es un país que es relevante para los productos con valor agregado del Perú. ¿Cuál es el principal producto que le exportamos? Alimentos balanceados para animales. Básicamente para la acuicultura, porque como saben, Ecuador es un importante exportador de langostinos. Sí. Y, digamos, el alimento para esos langostinos se exportan desde Perú. Entonces ese es un mercado muy importante en ese sentido. Exportamos calzado, exportamos confecciones de algodón y de otras fibras, exportamos máquinas del sector metalmecánico, productos químicos, plásticos. Y yo quisiera aquí aterrizar en algo aún más concreto, ¿no? Sí. Es muy importante Ecuador para las micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras, porque es por la cercanía, por el idioma, por las características comunes, es un escenario natural para el desenvolvimiento inicial de las empresas en su aventura exportadora. Ajá. Y además es importante también destacar algo, ¿no? Tal vez uno podría decir, bueno, solo es del 2,1% de las exportaciones peruanas, 1.305 millones. Pero esos 1.305 millones permiten que en el Perú se generen de manera directa, indirecta o inducida 131.000 empleos. Es decir, hay 131.000 empleos en el Perú que están asociados a estas exportaciones hacia el Ecuador. Ajá. Entonces, por eso es que hay muchas características que hacen que Ecuador sea un importante mercado para el Perú, un socio comercial importante, y por eso es que hay que monitorear lo que vaya a ir aconteciendo en el suceder de la circunstancia política en este país vecino del norte. Sin contar, señor Vázquez, usted ha sido ex ministro de Comercio Exterior y Turismo, sin contar el turismo, ¿no? Porque hay, digamos, presencia en esta frontera norte, con Tumbes, con Piura, incluso no sé si llega a La Libertad o Lambayeque, pero todo el norte del país está bastante, digamos, es un lugar al que el ecuatoriano ve con mucho atractivo para poder visitar los balnearios, por ejemplo, en el norte del país. ¿Qué tanto peso también se tiene con el turismo? Y es un factor, digamos, que podría ayudar a reactivar un sector que ha estado golpeado por Yacu, por las activaciones de quebradas, por las inundaciones y demás. Es cierto, el turismo de fronteras en el Perú es muy importante, al igual que lo que ocurre, por ejemplo, en Tacna con la población chilena de Arica y de las regiones colindantes, que reciben mucho turismo, igual ocurre en el norte, ¿no? Y en el norte no solamente por una cuestión de, como tú bien has mencionado, del turismo de playas, sino el turismo gastronómico, pero también la relación de comercio minorista, ¿no? Hay mucho traslado para adquisición de bienes de pan llevar, prendas de vestir, uniformes, etcétera, entre las poblaciones de frontera. Entonces, es muy importante para la vida diaria económica de las poblaciones de Tumbes, de Piura, por sobre todo, pero también, por supuesto, llega hasta La Libertad, Lambayeque y viceversa, ¿no? Porque hay peruanos también que van hacia la zona de las playas del norte en Ecuador, Guayaquil, etcétera. Entonces, hay un movimiento interesante de fronteras que tiene su propia característica, su propia dinámica, Claro. que probablemente no la vemos, no la comprendemos mucho en Lima, pero para las regiones, para los peruanos en el norte es muy importante, porque Ay, finalmente de eso dependen sus actividades comerciales de una manera amplia, no solamente en lo turístico, hoteles, movilidad, sino también en lo gastronómico, en lo comercial, entre otros aspectos. señor Vázquez, ¿tenemos nosotros TLC firmado con Ecuador? Nosotros tenemos en el marco de la Comunidad Andina, la Comunidad Ajá. Andina es un acuerdo de integración profunda, La que CAM. tiene Ajá. dentro de sí un aspecto comercial que ha permitido eliminar aranceles, barreras de distinta Ok. índole, y es el marco que, digamos, rige las reglas de comercio entre ambos países.
Y le pregunto por qué, porque cuando vimos, por ejemplo, el tema de México, el tema del presidente de México con el expresidente Castillo, hay cierta tensión en la Alianza del Pacífico que incluso ha merecido las declaraciones del actual ministro de Economía y Finanzas, el señor Contreras, el día de ayer. Se ha pronunciado también Mincetur y otros especialistas. ¿Podría ocurrir una situación similar en la comunidad andina, donde sabemos que Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú son países miembros? Bueno, esperamos que no, sería algo inconveniente. La Comunidad Andina es un foro que tiene más de 50 años de creado. Y si bien hemos tenido pérdidas, porque recuerden que en su momento Chile era miembro y salió, en su momento Venezuela era miembro y salió, Ajá. en el caso de Ecuador es un miembro fundador, al igual que el Perú, que se ha mantenido firme a la integración andina, independientemente de la orientación ideológico-política que han tenido sus gobernantes, porque recordemos que parte del problema ahora es también esa disputa política que existe. Claro. Incluso en su momento, con otra orientación política, Ecuador no se salió de la Comunidad Andina. Esperaríamos que no ocurra tampoco en el futuro, pero Ajá. por supuesto, esto nunca uno lo puede asegurar al 100% porque depende mucho de la personalidad de los liderazgos. Lo que está ocurriendo en México es sui generis, nunca Claro. antes visto, y por supuesto del sector privado nosotros respaldamos la posición peruana, que es una posición apegada a los compromisos internacionales. Muy bien, clarísimo. Señor Vázquez, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Ha sido muy clara la explicación que nos ha dado Edgar Vázquez, director del CIEN-ADEX y además exministro de Comercio Exterior y Turismo. Hacemos una pausa.